Bueno, bienvenidos a todos en esta preciosa tarde. Que el Eterno aquí sea reuniéndonos y trayéndonos a cada uno para poder ser edificados a través de su palabra, pero también ser edificados a través de tener esa comunión como pueblo, como hermanos. Y vamos a poner este tiempo delante de nuestro Creador para que sea Él el que allí nos muestre lo correcto, lo que debemos hacer en cada caso personal y de nuestra vida. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Rey soberano y digno, Creador del universo, dador de la vida. Rey, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, y tú eres allí, Rey, como expresas en tu palabra, grande misericordia y tardo para la ira. Gracias porque en medio de este tiempo eres tú quien allí nos esparció a todas las naciones, al norte, al sur, al oriente, al occidente, pero también eres tú quien en medio de este tiempo, a través de la bendita sangre de nuestro amado Yeshua, de su obra redentora, que en este tiempo nos estás trayendo nuevamente a tu redil, nos estás llamando a tu pueblo, a tus ovejas perdidas de la casa de Israel, y nos das esta oportunidad, Rey, de ser limpios a través de tu palabra, de quitar, Rey, allí a través de tus aguas esa inmundicia por nuestro pecado, por nuestra transgresión, pero también esa inmundicia que traíamos por los dioses a los que le servimos mientras permanecimos lejanos de ti, bendito Abba. Gracias por tu misericordia, por tu perdón, por ese perdón que cubre multitud de pecados y ese amor, Rey, que también hoy nos acerca a ti, a anhelar de ti, a conocerte más. Te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que hoy están aquí, Rey amado, por los que tú has de añadir y los que han de ver también esta transmisión, Rey, allí en diferido. Por favor, Ruach de Adonai, que seas tú dándonos convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, y que podamos, Rey, tener la suficiente humildad para ponernos a cuentas contigo, para sacar allí todo lo que tú nos pides y, Rey, ser renovados, ser nuevas criaturas en ti. En el nombre de Yeshua nuestro Mashiach. Amén, amén, ve amén. Véame. Bueno, mis amados, entonces hoy, una vez más, gracias a nuestro Eterno, estamos aquí reunidos, estamos aquí viendo un nuevo tema de identidad. Y hoy vamos a ver el tema de la salvación y la gracia. Nuestros textos allí, para que tomemos apuntes, están en Efesios 2, 8 y 9 y en Mateo 24, 12, 14. Recordamos pues que siempre tenemos ese apoyo bíblico porque así como estamos aquí nosotros hoy aprendiendo, también por la misericordia del Eterno vamos a tener una oportunidad de enseñarle a alguien más y siempre vamos allí a estarnos refiriendo a través de la bendita Torá, porque en ella es que nosotros como seguidores de Yeshua nos fundamentamos, en ella es que nos exhortamos y también nos animamos para poder seguir creciendo en su conocimiento. Entonces, hoy ese tema de la salvación y la gracia. Y vamos a ver entonces antes acerca de la salvación, ¿verdad? Este tema es muy importante manejarlo y así también poder ver diferentes conceptos que existen y también ver conceptos que tienen otras religiones acerca de la salvación. Y luego también lo vamos a estar viendo a través de la escritura, esos conceptos. ¿Para qué? Para que podamos tener ese fundamento de poder entender lo que significa la salvación, de acuerdo a lo que el Ruach de Adonai nos quiere dirigir en este tiempo. Entonces vemos que la salvación en el judaísmo se comprende de la siguiente forma. Si nosotros habláramos con una persona judía y le preguntáramos que si cree en la salvación, pues la respuesta que esta persona nos diera es que sí, que por supuesto que cree en la salvación, pero ahí vemos que la salvación para nuestros hermanos judíos es un concepto de salvar de diferentes maneras. Entonces, podrían ellos decir, es que fui salvo de tener un accidente,
Fui salvo de que me robaran. Fui salvo allí de un incendio. Fui salvo de la esclavitud. Fui salvo de la pobreza. Entonces vemos en ese sentido que ese concepto de la salvación para nuestros hermanos judíos es muy diferente al que se maneja en otras religiones, porque también a través del tiempo hemos visto que en lo que es la religión, la salvación solo se enfoca en lo que tiene que ver después de la muerte, que muchas veces nosotros lo hemos conocido como esa vida eterna, lo que hay más allá después de que ya no exista esta vida. Y vemos que entonces se habla de un concepto así como lo están viendo nuestros hermanos judíos, que es de salvar de algo, que puede ser aquí físico, pero también está ese concepto que habla la religión de una salvación para la vida eterna. Y esos conceptos podríamos ver que son diferentes, pero que ambos son reales. Ambos tienen que ver, ¿verdad? Y podríamos decir entonces, nosotros allí en medio de nuestro caminar es que el Eterno nos ha salvado, ¿cierto? El Eterno nos salvó de que nos aconteciera algo malo, de que nos accidentáramos, de que nos robaran. Y cómo nosotros de pronto en la religión lo aprendimos a comprender este término como si fuera una protección de parte de nuestro Eterno. Entonces vemos allí que en lo que hoy queremos hacer énfasis es en ese concepto de la salvación, pero de acuerdo allí a la Torah. Vemos allí que entonces en este orden de ideas, ¿qué podríamos entonces preguntar nosotros allí? Estas preguntas que nos surgen y ustedes las van a ir meditando, pero luego vamos a ir dando una respuesta a estas preguntas. Eh, ¿Quiénes tienen vida eterna y cómo se alcanza? Sería la forma en la que podríamos preguntarle a un hermano judío para tener como mayor relación en el tema de la salvación con la perspectiva que nosotros siempre hemos conocido de la vida eterna. Podría ser también, ¿crees en el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos? Y en la vida después de la muerte y de todo esto acerca de llegar al cielo. Esa sería como la pregunta concreta en la que tendríamos que hacerle a un hermano judío, ¿no? No tanto como si crees en la salvación, porque entonces nos hablaría de la salvación de incidentes o accidentes que nos pudieran acontecer en nuestra vida diaria. Más bien serían preguntas como enfocadas hacia este tema, concretas para ellos. Entonces vamos ahí a seguir, Jovita. Toda amada. Shalom, shalom, Brenda, shalom, shalom, Vero. Muy buenas tardes, bienvenidas. Efectivamente, hacer estas preguntas a los hermanos judíos, porque ellos lo toman en cuanto a protección, ¿sí? En cuanto a la salvación es protección a mi alrededor, en protección a mi persona, a la familia. Entonces es hacerle esas preguntas. El concepto judío en el espíritu humano, ¿sí? Es lo que le hace cualitativamente diferente de los animales. Todos los seres, o sea, todos los seres humanos al nacer tienen una porción de su vida eterna. Y no solamente significa la existencia final, sino que también tras dejar este mundo, ¿no? ¿Hasta dónde viene la vida eterna? Cuando nosotros entendemos el concepto de vida eterna, es no aferrarme a las cosas de este mundo. O sea, no, muchas veces, no sé si les han dicho, bueno, ¿para qué guardas riquezas? ¿Para qué atesoras cosas si no te los vas a llevar? ¿No? Vemos cuántas personas acumulan riquezas, acumulan propiedades y al final se van, fallecen y nada le cabe en el féretro, ¿no? Entonces es no aferrarnos a las cosas materiales de este mundo. Pero ¿dónde queda mi neshama? El alma. Neshama en hebreo es alma. Y mi ruach, ¿en dónde está mi espíritu? ¿Sí? Y mi alma, mi ruach se tiene que elevar a la perfección que Adonai está esperando de nosotros. Nosotros ya lo vimos
qué es lo que Él espera de nosotros, ¿sí? Que Él quiere que seamos perfectos, que nosotros lleguemos a la perfección porque fuimos hechos a su imagen. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Nada más que todo esto es llegar a la meta con constancia, con esfuerzo y nada, bueno, vamos a ver más adelante, pero nada de que me siento ahorita a un ladito y me desvío y a final de cuentas me regreso y me vuelve a perdonar y inicio. Shalom, shalom, Aura. Shalom. Entonces, mi trabajo es llegar día a día a la perfección y al tener ese placer de estar ante su Shejina, ante su presencia de él. Yo creo que todos, más bien todos nosotros, nosotras, no, perdón, aquí está Charlie, todos nosotros muchas veces luchamos con varias situaciones en nuestra vida y cuando logramos superar, no sé, me viene a la mente la Lashon Hara, que antes, hijo, le veía, entrábamos en la iglesia y lo primero que hacíamos era voltear, ¿no? Para barrer a la vecina que iba entrando de arriba hacia abajo. Ahora, yo creo que todos nos limitamos, o lo primero que decimos, guárdame de hacer la Hara. O sea, ya tenemos este chip que estamos cambiando poco a poco. Entonces, vamos en camino a la perfección con lo que le gusta a papá, con lo que le gusta a Abba. ¿Por qué? Porque también tenemos el manual de instrucción en el que nos dice no hagas la shonara porque ahí es casi como que asesinas, ¿no? Es un asesinato. Entonces, ahora, los actos, por ejemplo, los errores, ¿sí? La mala inclinación, el no cumplimiento de estos preceptos ordenados por Adonai, por el Eterno, nos apartan, ¿sí? Nos alejan en nuestro diario andar. Entonces es cada mañana ver qué tanto tengo, dónde va mi meta, dónde llego hasta hoy, pero es estarnos perfeccionando. Otra rama de los hermanos de Judá, de la tribu de Judá, los judíos, es que ellos, como en la tercera, dice, ellos creen en la vida después de la muerte, creen en la reencarnación, ¿sí? Y me viene mucho a la mente un comentario que hizo el Roy Oz en el que decía, a ver, si en tu vida pasada fuiste mosca y actuaste bien, ahora que vas a ser un león, y ahora eres un humano, hiciste mal y te vuelves a retornar a ser mosca o a ser cualquier otro animal, ellos ya tienen ese concepto de la reencarnación, ¿sí? Y esto de dice es que tú volviste a nacer. Nosotros tenemos otra idea de lo que es volver a nacer, ¿sí? Porque cada uno de nosotros, al conocer de Adonai, al conocer de Yeshua y hacernos sus seguidores de Yeshua, nosotros volvimos a nacer, ¿sí? Pero sin arrastrar, ¿sí? Entonces, este tema, dice, nos da a entender que en esta vida, todo lo que se está pasando, hay un área en la cual tenemos que mejorar. Por eso nacimos con estos padres, por eso tenemos estos hijos, ¿sí? Que por esto ellos tienen una vida pasada, ¿sí? Y que su fin es llegar al Gan Edén. Y desde esta perspectiva que estamos viendo desde la reencarnación, se ve como un tema basado en la vanidad, ¿no? O sea, yo ahora me porto bien, yo ahora esto, ¿sí? Para que la vida pasada, bueno, ya no sea, no sé, ahorita un more, y mi siguiente vida ya voy a subir de nivel. Entonces es estar teniendo el pasado. Nosotros tenemos en nuestra mente que llegar a la perfección de Adonai, ¿sí? No que vamos a hacer más que Él al cambiar de vida, sino es que nosotros tenemos que llegar a la estatura del que Él nos ha puesto, ¿sí? Nos dijo que todas las mujeres, para que no nos sintamos chaparritas, todas unos 55, ¿no? Va a haber quien tenga unos 50, quien tenga, entonces es estar brincando en el básquetbol para nosotros crecer. Entonces nosotros es estar trabajando
para nosotros llegar a la perfección. Entonces, en el judaísmo, ¿sí? Para lo que le respecta, ¿qué es la vida eterna? No se hace distinción ahí, sí, en cuanto a judíos y gentiles. Ya ven que son muy marcados, pero en cuanto a la vida eterna, sí tienen que nosotros tenemos que estar trabajando y que tenemos que ser fieles, ¿sí? Y procurar, por ejemplo, ellos es procurar solo por hoy como los adictos, solo por hoy voy a cumplir mis votos, solo por hoy y solo por hoy, y estar trabajando para llegar a la meta. Estamos en un maratón de los 50 kilómetros o 70 kilómetros de acuerdo a los años que nos dé Adonai. Es estarnos preparando. ¿Qué opinas, Amada? Adelante, Amada Andrea. Pues sí, Jovita. Entonces ahora vamos, aquí tenemos una pregunta, ¿no? Para que todos se hagan ahí. Si ustedes quieren abrir su micrófono, lo pueden hacer, nos pueden contar. ¿Ustedes qué creen? ¿La salvación se puede perder o no se puede perder? A ver, ¿quién quiere participar y decir sí o no? ¿Qué Eh, creen? eh, por lo que dijo el Roe, bueno, igual apenas a mí me quedó claro porque yo antes pensaba diferente, pero dice que la salvación ni se pierde ni se gana. Ok, sí. ¿Quién más? Bueno, buenas tardes, porque no pude saludar. Yo, bueno, primero habría que ver si salvación nos estamos refiriendo a vida eterna. Nos estamos refiriendo a vida eterna, también entendí lo mismo que nuestra amada que recién mencionó, que bueno, ni se gana ni se pierde, o sea, es algo que todavía no hemos alcanzado. Estamos en esa carrera, proseguimos a la meta, pero todavía no hemos llegado, entonces, ¿cómo saberlo? Ok, bueno. Pues gracias por esas dos valientes que quisieron participar. Ahora vamos a ver, así como aquí junto con Jovita les explicábamos ese concepto, lo que es para nuestros hermanos los judíos, entonces también vamos a verlo desde la perspectiva cristiana o de la religión, donde también hay allí hermanos nuestros que aún quedan por alcanzar, ¿no? Entonces vemos que nosotros en la religión no vemos tanto este concepto de la salvación en ese sentido de ser librado de las cosas que nos pueden ocurrir aquí en la tierra, sino que las vemos allí. Vamos a tomar esta cita que es de Isaías y Isaías 25:9 y nos dice, en aquel día ellos dirán, contemple, este es nuestro Elohei, en quien hemos confiado y él nos salvará. Este es Adonai. Hemos esperado por él. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Vemos que en este pasaje que se nos está hablando de la salvación como un rescate y no ni siquiera como la vida eterna, ¿no? Sino como ese rescate. Vamos a ver, hay otro pasaje, si quieren apuntarlo, es en Isaías 33:2. Y dice, Isaías 33:2, Adonai, muéstranos misericordia. Hemos esperado por ti. Sé tú el brazo de ellos todas las mañanas y nuestra salvación en tiempo de aflicción. Y en este otro pasaje se nos habla de la salvación en qué? En tiempos de aflicción o en tiempos en los que estamos en angustia. Y no hace referencia a una salvación para la vida eterna, ¿verdad? Aún si pudiéramos ver en el Tanakh, encontramos muchas referencias sobre esta salvación. Y caso contrario, aún en el Brit Hadashah hallamos muchas otras referencias con respecto a la salvación para la vida eterna, pero ahorita no las vamos a ver, esas las vamos a estar viendo más adelantico. Entonces vamos a ir allí a ver algo que Jovita nos va a explicar en este sentido. Vamos paso por paso hoy en nuestra clase. Dicen ahí pasito a pasito, para que no, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las controversias sobre la salvación en el cristianismo.
Hay dos puntos controversiales en los cuales se basa este tema dentro del cristianismo, ya que algunos cristianos creen que se puede perder la salvación y otros que no. Recuerden el famosito, ¿no? Que este versículo que agarran ya como muletilla de que por gracia ya son salvos, ¿no? Y ya nada los hace perder. Ese es el gran entre los dos, ¿sí? Traen ahí una controversia entre que sí se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Y la salvación para el cristianismo es llegar a la vida eterna. Pero, ¿por qué queremos llegar a ella? O sea, ¿por qué queremos llegar a la vida eterna? ¿Cuál es? ¿Sí? Bueno, vamos a ver primero, ¿se pierde o no se pierde? ¿Sí? Vamos a ver en Revelación, en Apocalipsis 22:19 y nos dice, y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Adonai quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh de Shion, como es descrita en este libro. La palabra nosotros no la podemos agarrar ni como muletilla ni nada más lo que me conviene. ¿Sí? O sea, ahí dice, no vas a robar y no vas a robar ni siquiera un chicle, porque a final de cuentas estamos nosotros transgrediendo. Y lo mismo, no le vamos a quitar ni una palabrita porque es lo que a través de las traducciones que ha tenido la palabra, se van cada uno adaptando de acuerdo a sus necesidades o a sus conveniencias, ¿sí? Ahora, vámonos a Johanán o Juan 3:16 y nos dice, porque de tal manera amó Adonai a los hombres que hasta dio a su Hijo unigénito para que todo el que él en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si nosotros vemos ese concepto de un amor eterno que los que creemos en él, ¿sí? Y que lo es, bueno, más bien él nos escogió. Nosotros llegamos a su pie, a sus pies, ¿sí? Él nos ofrece algo bueno. Sabemos nosotros que por algo él dio su vida, ¿sí? Sin embargo, algunos creen que Elohim ofrece algo que no cumple. Pero hay versículos donde se nos enseña, hay pasos donde se nos enseña que debemos cuidar nuestra salvación. O sea, es cuidarla. Ya él vino, entregó su vida, pero ahora a nosotros nos toca cuidarlas. ¿Sí? Alguien viene, nos regala el anillo, nos hace un regalo, lo andamos cuidando. ¿Sí? Entonces nos toca a nosotros ir cuidando. ¿Sí? A Adonai no le gusta que nosotros seguido estemos volteando hacia atrás. Nada de añorándolo como lo que estamos viendo nosotros en las decía, mejor me hubieras sacado, ¿no? Mejor me hubieras dejado allá, no me hubieras sacado. Mejor esto. Entonces, a él no le agrada que nosotros estemos constantemente nosotros volviendo la mirada hacia atrás. Simplemente hay que voltear porque hay alguien que nos ve y hay alguien que nos escucha por todo. También alguien afirma que como la salvación no la logré yo, él lo hizo por mí, independientemente de lo que haga, no se puede perder. ¿Sí? Entonces dice aquí, la salvación no la logré yo, él la hizo por mí. Independiente de mí, no se puede perder. O sea, ya él vino, entregó su sangre, ya. Yo ya soy salvo, porque él ya hizo su sacrificio. Y vemos que no es así. Y otros se van al otro extremo, diciendo que aunque se peca, somos salvos. Digo, otros se van en un extremo mayor, diciendo que aunque se peque, somos salvos. Sin embargo, no hay un solo pasú que diga algo así o que nos lleve a pensar que eso.
es cuestión de interpretaciones o de añadir o quitar, como nos dice en Apocalipsis, en Revelaciones. No le quitas ni le añades. No le añadas ni le quitas a la palabra, porque está tal cual como está. Adelante, André. Bueno, entonces allí vemos que ¿cuál de estos es correcto? ¿Sería correcto decir que nuestros hermanos del judaísmo tienen la razón o que nuestros hermanos en medio de de la religión tienen la razón, ¿no? Pero hoy vamos a poder aprender a que el Eterno nos enseña a quitar conceptos que se han venido a establecer, conceptos humanos, ¿sí? Y vamos a ver un poco más de lo que Él quiere enseñarnos y llevarnos a entender. Entonces, en este orden de ideas podríamos decir que ninguno tiene la razón, pero también podríamos decir que juntos tienen la razón. ¿Y por qué? Porque no podemos dejar allí de lado nada de lo que se nos está enseñando, pero sí tenemos que dejar de lado son los conceptos de hombres o las ideas que muchas veces nosotros nos hemos formado a nosotros mismos, porque esas ideas son las que muchas veces nos confunden y las que van trayendo esa confusión y creando otras doctrinas que no tienen que ver con la Torá, ¿sí? Entonces allí vemos aquí una opinión que se habla de Juan Calvino. Entonces Juan Calvino sostenía que la salvación no se puede perder, que una vez adquirida es de por vida, ¿sí? Y luego vemos otra opinión que tenía allí este señor Juan Wesley. Él sostenía todo lo contrario, que la salvación se puede perder si es que no caminamos en purificación de vida y que, entre otras palabras, es allí la perfección. Y muchas veces es allí donde uno se confunde, ¿no? ¿Por qué? Porque se crea como todo un disturbio entre los que quieren que uno piense como piensa Juan Wesley y entre los que quieren que uno piense como piensa Juan Calvino, ¿verdad? Y allí es donde empieza a haber todo un discurso, empieza a haber todo un razonamiento, empiezan a haber todo un tema de doctrinas, de que sí, entonces somos salvos por esto, de que necesitamos esto, de que tenemos que tener obras, de que no tenemos que tener obras. Entonces ahí es donde comienza un gran debate. Y llega uno a esa pregunta, ¿cuál de las dos es? Entonces hoy vamos a aprender que ninguna de las dos, pero que también las dos. Y vamos a ver a través de la clase que ahí en la misma Torá, el Eterno nos lo explica todo. ¿De qué se trata la salvación? ¿De qué se trata el poder allí llegar a ella? Y lo más importante es que cómo vamos allí a poder alcanzarla, no por nosotros, sino por la gracia de nuestro Abba. Nos va también a enseñar que la Torá, a cómo tenemos que caminar de esa manera más adecuada. Y que siempre tengamos en cuenta eh, allí lo que nos hablaba ahorita Jovita, que al Eterno no le agrada y aún en su palabra escrito está que cuando alguien toma el arado para trabajar con él, él dice que si se volviera atrás no sería digno de él. Eso allí a él no le agrada. Entonces también es como ver esa decisión y esa perseverancia en la que tenemos nosotros que trabajar en este aspecto de la salvación. Vemos que allí también la escritura nos enseña sobre todo lo que es la salvación aquí en la tierra, como dicen nuestros hermanos judíos, de todos los eventos peligrosos. Y vemos también que la salvación tiene que ver allí con todo lo que acontecerá en la vida eterna. El problema es que nosotros muchas veces pensamos en un solo concepto y dejamos al otro de lado. ¿Sí? O sea, nos vamos que por un solo camino, pero hoy el Eterno nos quiere enseñar que no, que en la escritura todo suma, que la escritura todo es así como lo hemos hablado muchas veces, es como ese engranaje y una parte va ayudando a la otra.
y que nosotros no tenemos que ir quitando nada a conveniencia, sino que nosotros tenemos que es andar allí muy pendientes de lo que nos habla la Torá, de lo que nos habla la Biblia, y de esa manera no irnos contradiciendo con lo que dice la Torá y con lo que estamos haciendo, ¿no? Sino que vamos en busca de esa congruencia de lo que pensamos, eso decimos, pero eso también actuamos. Y allí entonces también podremos tener claro que la salvación viene un 100% del oír, pero que también hay que cuidarla un 100% nosotros. Y que aplican esas dos cosas, que aprendamos a tomar todo lo que el Eterno nos está mostrando y no tener posiciones allí que sean incongruentes, ni que estén basadas en interpretaciones humanas, sino que Él quiere que nosotros nos basemos en lo que habla su Torah, para que de esa manera podamos estar bien fundamentados y en ningún momento esa misma confusión haga que nosotros nos retractemos de decir, es que creían esto, pero ya no lo creo, ¿no? Sino que tengamos esa convicción. ¿Por qué? Porque le conocemos a Él. Entonces vemos que dentro de estas dos ideologías podamos darnos de cuenta de cómo allí uno como creyente está en medio de dos posiciones, ¿verdad? Es como cuando uno en la casa decía, ¿con cuál me voy? ¿Con papá o con mamá? ¿Cierto? Y uno como que, ay, no puedo porque por donde me vaya, sé que voy a hacer mal y voy a dejar una parte. Entonces, allí, por estar en esa parte, pues, ¿qué ha sucedido? Que se va perdiendo un punto importante de lo que es la salvación, porque se niega el otro totalmente, pero el otro también tenía una parte de razón. Entonces vemos que a eso es lo que nos quiere llevar el Eterno en medio de este día, de este tema. Adelante, Juan. Así es. Entonces, ¿con quién nos vamos? ¿Con mamá, con papá, con melón o con sandía? Son las grandes preguntas, ¿verdad? Entonces, es ir cuidando, ¿no? Ir cuidando lo que él quiere. Pero, a ver, yo ahorita hago una pregunta. ¿Por qué estamos aquí? O sea, no como tal en la clase, sino ¿por qué estamos en este mundo? Para servir. Ok, estamos para servir. ¿Quién más? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Bren? Porque ya estábamos, ya estaba escrito que a donde ella aquí nos quería en esta reunión y en este tiempo y en este momento. Él ya sabía que teníamos que estar aquí para tomar este curso. Ese era su propósito. Ok, muy bien, gracias. ¿Qué opinas, Vero? Em, si puede ser un poco más específica la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estás tú? ¿Por qué estamos con vida? ¿Por qué estamos, o sea, por qué estamos vivos? ¿Por qué estamos en este Bien, mundo, en la tierra que Él nos puso en su casa? bien. Yo creo que por propósito del Eterno, de que Él nos creó para ser hijos suyos a imagen y semejanza, para ser santos y como Él es santo. Ok. Carmen, ¿tú qué opinas? Nada. Charlie, si puedes en el chat, ¿tú qué opinas? Yo pienso que estamos aquí tenemos un propósito y ese propósito es alabar el nombre de Yeshua. Gracias, Carmen. Aura, Sí, de acuerdo con la hermana Dios nos creó para que lo adoráramos, para que le sirviéramos, mm, para que creo que todas han dicho algo. exacto, todas, cada una ha hecho eso. Nosotros veíamos al principio que también estamos por su amor, estamos por su misericordia. Por la misericordia de Él, nosotros estamos aquí. Que ya en cada uno de nosotros puso un propósito, cada uno de nosotros nos puso qué es lo que vamos a hacer para trabajar en Él, pero estamos aquí por su amor, por su misericordia, porque si Él no lo hubiera deseado, pues no estaríamos aquí
presentes, ¿no? Entonces, por la misericordia nosotros llegamos a conocer esta verdad, llegamos a conocerlo a Él y estamos avanzando hacia la meta. Muy bien, ahora, Estamos predestinados. ¿mandé? Podríamos decir que estamos predestinados Exactamente. desde un principio. Recuerda que Él dice que Él hasta el último cabello conoce cuántos tenemos, ¿sí? Y mí ya sabía cuántas canas iba a haber. Entonces, ya sabía. ¿Qué opinas, Vané? Hola, Shalom. Shalom. Yo creo que principalmente es hacer como Él, ¿no? Hacer como Él. Y ya siendo como Él, somos esa parte que el mundo necesita, esa luz. Era algo que escuchaba, no recuerdo si esta mañana con el Roy Joseph. Dice, pues, ¿qué sentido tendría si la luz, la sal no estuviera haciendo su trabajo? Pues todo sería un caos, ¿no? Entonces creo que estamos aquí para eso, para ser la luz del mundo. Bueno, con Yeshua en nosotros. Claro, claro. O sea, estamos por un propósito, ya fuimos escogidos, ¿sí? Pero por su amor. Muy bien, entonces viene la pregunta. Entonces, ¿ya somos salvos? Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice sobre la salvación en la tierra? Como vimos nosotros, los hermanos judíos dice que nos salva de eventos peligrosos. Nos salvó de un accidente, de un robo, de esto. Y la salvación en la vida eterna. Vimos que hay dos corrientes, la de los Calvino, ¿sí? Que así se llaman calvinistas, ¿sí? Los que dicen que la salvación no se pierde porque ya la adquirimos. Y están los de Wesley, que dicen que sí se pierde. Entonces, ahora, dice, nosotros podemos decir, dice, voy caminando hacia la vida eterna. Hoy la tengo y ya sé que soy salvo. Cuando me muera, la voy a tener. Pero ¿puede perder la vida eterna porque de repente se hizo algo malo y ya perdió la salvación? O sea, yo vengo constantemente luchando, ¿sí? Y hoy cometí un error, una falta, ¿no? Di un pasito hacia atrás. ¿Ya voy a perder mi salvación? Entonces se preguntan, entonces, ¿cuál es el pensamiento correcto para hacia dónde yo voy caminando? Y en la escritura, como decía la hermana Andrea, ahí nos dice, la salvación según como nosotros lo vemos en la Torá, se puede dar cuando por intervención del Eterno somos librados de caer en una desgracia natural, pero también tiene que ver con alcanzar la meta de llegar a la vida eterna. ¿Sí? Este segundo de llegar a la vida eterna, ¿sí? Es algo que debemos de poner nosotros en reflexión, ¿sí? O es una salvación que damos por sentado, o sea, lo hago a mi conveniencia o tengo que trabajar hasta la meta. ¿Cómo estoy haciendo? Bueno, me voy a portar bien porque quiero la vida eterna, ¿sí? Y lo estoy haciendo esto, estoy dejando de lado a que el que me va apoyando, al que me va dando mi coach, ¿sí? El que dice, sube la pierna, las abdominales, todo lo tenemos a un lado. Él nunca nos suelta, ¿sí? ¿Y qué dijo Yeshua acerca de la vida eterna? ¿Sí? Y eso nosotros, quiero que abran su arma, su espada en Mateo 10:22. Y veamos a ver si tienen algunas versiones diferentes. ¿Alguien que nos quiera apoyar? Shalom, hermanita, el apoyo dice, Sí. todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esa es la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. ¿Alguien que tenga otra versión? Hermanitos, yo les comparto la nueva versión internacional y dice Ajá. así, capítulo 22 capítulo 10 del
Pasuk 22 22. dice, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Todas ramas. ¿Quién más? Pero, ¿cuál tienes? La Reina Valera. A ver. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Ahora tienes alguna otra versión diferente? ¿No? No. Muy bien. Bueno, entonces aquí nos está dando esto. El que persevere. ¿Sí? El que persevere. Dice que vamos a ser objeto de burlas. Se van a horrorizar, ¿sí? Por todos los pueblos. Yo tengo la Torah viviente y dice, ustedes llegarán a ser una burla y un horror para todos los pueblos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. No que yo hoy cumplí a la perfección sus 10 mandamientos, pero mañana me doy un descanso y mañana no. Y si hoy me fui, ya hoy soy salvo. Entonces, no. Es ¿Mandé? Tengo la K2, que la conseguí por acá. Ajá. Dice, todo el mundo los odiará por mi causa, pero el que se mantenga firme hasta el fin será preservado del daño. Esa es la K2. Muy bien. Sí, entonces en todas ahí coincide. Los que perseveremos, los que perseveren y vamos a ser odiados. Y yo creo que todos empezamos con nuestro primer núcleo familiar, a ser rechazados de cerquita, más después todos los que se vienen añadiendo. Entonces, aquí está, dice, nos revela que debemos de trabajar hasta el final, o sea, llegar hasta el final. Entonces y de esa manera, no olvidando que Yeshua va con nosotros. Como luego les digo, no salgo si no vas tú. O sea, ténganlo así, o sea, vas conmigo. A ver, ahora vamos a ver Lucas, Gilel 21:19, por favor. Quien lo tenga. Amén, hermanita. ¿Mm? Dice, si se mantienen firmes, se salvarán. Ahí está, firmes, ¿sí? Nuevamente nos pone firmeza, con perseverancia es como vamos nosotros a trabajar. Ahora Mateo 24 del 12 al 14. Amén. A ver, adelante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio en el reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Muy bien. Entonces ahí nos dice, por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para muchos es una carga muy pesada el cumplirlo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? Estando firmes en tu Manteniéndonos palabra. firmes y constantes, ¿sí? Y también dice, y estas buenas nuevas, las buenas nuevas acerca del reino se deben de ser anunciadas por todo el mundo. Entonces, sí, somos salvos ¿cómo? Estando firmes, perseverando, ¿sí? No 3 días sí y 4 no. No, es estar firmes. Adelante, Andrea, por favor.
Bueno, entonces aquí vamos a empezar a armar nuestro rompecabezas. La salvación conforme a lo que nosotros estamos aquí conociendo y el Eterno nos ha enseñado. Si vemos estos versos allí, esta parte de la Torá, y lo analizamos, podemos darnos cuenta que la salvación es un regalo de Abba. ¿Y para quiénes? Para aquellos que durante esa carrera, en esta vida, en esta tierra, buscaron cumplir con sus mismos. Y los pusieron allí en su corazón, pusieron en su corazón hacer la voluntad de nuestro Abba antes que la nuestra propia. Los que pusimos allí por hacer la voluntad de Yeshua a Mashiach. ¿Y de qué manera? Pues esforzándonos, trabajando día a día, así como también la palabra nos dice que Él día a día está con nosotros perfeccionando esta buena obra que Él inició. Y no por nosotros mismos, sino por el Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para llegar así a la vida eterna. Entonces, nosotros podríamos hablar esa parte, que creemos que la salvación es una promesa. ¿Sí? Entonces, la salvación es una promesa de que allí nuestras almas un día van a estar con Él. Que nos está hablando de que esta promesa implica que vamos a poder tener vida eterna. ¿En dónde? En el reino de Elohim, por la eternidad. Y de esta manera nos lleva a que cuando nosotros estemos hablando de salvación como tal, no estamos hablando de que ya la hemos alcanzado, sino que estamos en este mundo y que la vamos a alcanzar cuando ya no estemos más, cuando el Eterno nos llame a estar allí con Él. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos habla Filipenses 3, 12, 14. Si alguien quiere ayudármelo a leer. Bueno, entonces lo voy a leer. Filipenses 3, 12, 14 nos dice, no es que ya lo obtuve o que ya llegué a la meta. No, prosigo con la esperanza de obtener aquello por lo que el Mashiach Yeshua a mí me alcanzó. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Prosigo a la meta del modo que gane el premio ofrecido por el supremo llamamiento de Adonai en Mashiach Yeshua. Entonces vemos que aún no tenemos la salvación, pero ya tenemos esa promesa de parte de nuestro Abba de que la tendremos. Al tener esa promesa estamos en la seguridad que Yeshua es nuestro Salvador. Él ya pagó un precio por nosotros, por nuestra redención. Que nosotros proseguimos a la meta para poder alcanzar esa salvación. Y que lo estamos haciendo de una manera en que cada día nosotros tenemos que procurar, así como se habla de la lilla, de que cada día ascendamos para poder seguir. Aquí vemos también cómo Yeshua y Shaul nos enseñan que para ser salvos tenemos que perseverar. Entonces es una palabra muy importante en la cual nosotros tenemos allí que meditar y reflexionar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la medalla, vamos en una carrera y la medalla solo la vamos a tener hasta el final, ¿cierto? Hasta que todos hayan terminado de competir y llegue hasta el último y allí en la organización se entregan las medallas. Entonces la vida eterna así sería. Es una promesa, pero es una promesa que la van a alcanzar ¿quiénes? Los que lleguemos hasta el final, los que nos hayamos esforzado, los que hayamos hecho todo lo posible. Nuestros roín siempre usan allí este ejemplo, lo vamos a retomar también nosotros, del carro Ferrari, ¿verdad? De que el papá se lo quiere heredar a su hijo y su hijo hasta ahora tiene 10 años.
Y el padre allí le muestra las llaves, le muestra el Ferrari y le dice, ahí está ese Ferrari para cuando tú cumplas 18 años. Yo te lo voy a dar. Lo único que tú tienes que hacer es ser obediente, salir bien en la escuela y ser un buen hijo. ¿El niño tiene el Ferrari? No, aún no lo tiene. ¿Le va a costar todos sus ahorros? No, porque el papito ya le dijo que era para él. Pero sin duda el niño tiene allí esa promesa de que cuando cumpla los 18 años y haga como el padre le dijo ahí, que fuera obediente, que saliera bien en la escuela y que fuera un buen hijo, él va a poder obtener ese premio. Así nosotros de esta misma manera tenemos esa promesa. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar por alcanzar ese premio que será la salvación. Adelante, Judith. ¿Sí? Y bueno, Yeshua murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llegar a ser lo que Él quiere. Nos salvó del pecado y ahora nosotros corremos hacia la vida eterna. Nosotros estamos corriendo esa carrera, ¿sí? Por eso nos dice en su palabra, ve y no peques más. ¿Sí? Él mismo ahí menciona, o sea, ya di mi vida, pero no peques más. Y la otra parte en donde dice, pelea la batalla y llegar al final en que estemos frente a nuestro Abba y nos llame, en verdad fuiste un siervo fiel, ¿sí? Y Él es cuando Él nos quiere tomar en su gozo. Yo no sé si ustedes se imaginan cuando estemos enfrente de Él, ¿no? Y que nos diga, híjole, la ganaste, ¿no? Que vengamos ahí todos medios golpeaditos con un ojo morado, con un chichón, un chipote, ¿no? Pero llegamos. Esa es nuestra perseverancia, es lo que nosotros debemos tener. En Apocalipsis o Jasón, en 22:19 nos dice, si alguno, ya lo leímos, si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Adonai quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como es descrita en este libro, ¿sí? Entonces, ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces, la salvación es perseverar, perseverar. También hay otra cita que nos dice en Efesios, por si la gustan anotar, 2:8-9, porque no recuerdo si, ahí está. Dice, pues hemos sido salvos por misericordia por medio del creer, de modo que esto no depende de nosotros, pues es don de Adonai. Salvos no por sus propias obras. Por tanto, nadie de nosotros debemos jactarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la soberbia y el orgullo no le gustan a Adonai. Entonces, por gracia somos salvos. ¿Sí? Pero no con derecho a pecar. Nada con decir, sí, eres salvo, pero ya, ¿sí? Entonces, ahí volvemos a lo mismo. ¿Se pierde o no se pierde? ¿Sí? Dice, el problema es que vienen las interpretaciones. Entonces, nosotros ya tenemos claros que tenemos que perseverar, mantenernos firmes y juntar toda nuestra confianza y creer que Abba ya nos ha dado, ¿sí? Por medio de Mashiach a Mashiach, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué nos toca? Seguir trabajando. Entonces, y recordemos el versículo que dice, por la gracia, por medio de la emuná, mientras nuestra emuná esté cada vez creciendo más y creciendo más, vamos rumbo a la meta. Entonces aquí encontramos, aquí André, paramos ahorita. Sí, ¿no? Para ver si hay alguna duda en cuanto a esto, antes de entrar a la gracia. Bueno, ahora vamos a ver aquí
también como parte de la salvación este tema de gracia. La gracia allí en hebreo la encontramos allí como Hesed y es una parte esencial para ser salvos. También Hesed, ¿cómo se traduce? Se traduce como misericordia, pero la gracia no viene solita. Tenemos que hacer allí teshuvah, tenemos que hacer ese arrepentimiento, que es retornar al camino y volver a él. Este tema también de la teshuvah luego lo vamos a poder ver también en algunos de los temas de identidad. Y aquí encontramos que la salvación tiene que ver con la fe, con la emuná, y ya la semana pasada vimos cómo es la verdadera emuná, ¿no? Que hablábamos de que la emuná también va allí compuesta por 3 aspectos, que es el aspecto de el bitajón, el istalud y las gahat, ¿verdad? Es el que yo conozco quién es el Eterno, conozco todas sus obras, su poder, su grandeza, hago mi parte, hago lo que yo tengo que hacer y el resultado depende de él, ¿verdad? Entonces vemos allí que la salvación tiene que ver también con emuná y también tiene que ver con gracia. No es solamente que yo digo, ay, yo creo en que Elohim ya me salvó y ya. No, no es tampoco solamente es creer en él, sino que también es allí conocer. Es también mantenernos firmes, persistiendo, no desistiendo. Tenemos que hacer lo que él nos ha mandado a hacer. Tenemos que hacer esa obra también de nuestra parte y caminar allí como él nos enseña a través de los testimonios que nos ha dejado en la Torá. Y un testimonio que nosotros tenemos allí en la Torá es el de ¿quién? El de nuestro Avinu Abraham. Allí, como ahorita Jovita lo leía en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe de la emuná, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. Aquí hay quienes dicen que existen entonces 2 dioses. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero a nosotros muchas veces se nos habló en la religión de esa parte, que existía un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que entonces se hablaba de que ese Elohim del Antiguo Testamento, ¿cómo era? Que era ira, que era fuego consumidor, que era castigo, que era etcétera, y se le presentaba allí como un Elohim del cual a uno le decían, no lea allí el Antiguo Testamento, no, eso allí, mejor dicho, era terrible, ¿verdad? Y se nos presentó un Elohim también allí en el Nuevo Testamento que nos hablaba de que era amor, de que era gracia y muchas otras cosas más. Y estas ideas que han hecho en el transcurso del tiempo, que han venido a nuestra mente, han venido a nuestra cabeza a ponernos ideas de que entonces de qué manera mejor yo vivo mi relación con el Eterno, mejor la vivo como me habla allí en el Brit Hadashah y no como me habla en el Antiguo Pacto. Y esto, si lo vemos de una manera frente a la Torá, referente a lo que nos habla la Torá, esto es una manera diabólica en la que a nosotros nos quisieron presentar a Elohim. ¿Por qué? Porque es una mentira, una absoluta mentira. Porque aún la misma Torá nos habla de nuestro Creador, de nuestro Elohim, que Él es ¿qué? Que Él es el mismo hoy y por siempre. Que Él nunca cambia, ¿verdad? Y que allí, por supuesto, como lo veíamos en esa parte de la emuná, que es allí de las gajab, es quien va a dar ese resultado, es el que ya todo lo tiene en todo su control, pero los propósitos de él son buenos y tenemos que esperar en él. Y él todo allí, todo ya lo sabe de antemano, todo lo que va a ocurrir, todo lo que existe, pero él allí también nos llama a que nosotros podamos ser allí sus hijos y temerle más bien por eso que conocemos de él, por su grandeza, por saber que él es el que va a dar el resultado.
Y podemos ver allí una cita en Malaquías 3:6 que nos dice, pero porque yo Adonai no cambio, tus hijos Jacob no serán destruidos. Entonces vemos aquí que en el antiguo pacto nos están hablando de que el Eterno no cambia. En Hebreos 13:8 nos dice, Yeshua Hamashiach es ayer, hoy y por los siglos. Entonces tenemos allí esas dos citas donde podemos quitar esta mentira de que hay un Dios diferente en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. No, el Eterno es por siempre y para siempre y en él no hay variación y no hay cambio. Así es, ¿no? ¿Y en dónde aparece la primera palabra, digo, la primera vez que aparece la palabra gracia en la Torá es en Bereshit 6:8 y fue con Noaj, ¿sí? Con Noaj. Y se dice ahí que Noaj halló gracia delante de los ojos de Adonai. La vez pasada, y bueno, y ahorita vemos que Noaj se escribe con una nun y una hak, ¿sí? Y dice Noaj. Y si nosotros le invertimos, o sea, primero ponemos la hak, la j, sí, han, y la nun se pasa a ser la palabra gen, que quiere decir gracia. Entonces, donde fue Noé el que halló gracia, ¿sí? Y ya Andrea, la hermana Andrea, nos hablaba de Gesed, que es misericordia, ¿sí? La misericordia y la gracia de Adonai. Entonces, ¿quién fue el primero? Noaj, el que halló gracia. ¿Y qué relación tiene descanso con la gracia? Dice, ¿qué es la gracia para nosotros? Algunos interpretan que la gracia como un regalo inmerecido. Tenemos la gracia de Adonai, su misericordia es algo inmerecido. Y aunque la palabra gen significa agradar, hallar el favor, ¿sí? O sea, gracia es hallar el favor, agradar. Y en el español, si no en el hebreo, en el español, gracia es cuando queremos decir que algo es muy gracioso, ¿sí? Entonces, bueno, es gracioso, ¿sí? Tiene gracia. O cuando decimos que alguien es agraciado, ¿sí? Alguien que es bendecido o que tiene buen aspecto. En el concepto bíblico, no es solo alguien que le cae bien a Elohim o a Adonai, ¿sí? Ah, no, ¿sabes qué? Me cayeron bien los que están estudiando en el primer bloque de identidad. Eso sí me cayeron bien y cayeron en mi gracia, ¿no? O sea, no está, dicen ahí, acuérdense que él no es de contentillo, ¿no? Entonces, desde un principio nosotros vimos que Noah fue el que halló gracia. ¿Por qué? Porque él le creyó, él tuvo emuná. Me van a creer que apenas yo escuché y era algo que nuevamente, porque acuérdense que entre más estudiamos, nos volvemos más ignorantes en cuanto a la palabra de papá. O sea, cuando a Noah se le dijo que construyera el arca, sí, que iba a construir el arca, que iba a venir un diluvio. En ese periodo no llovía. O sea, ni siquiera Noah se imaginaba que era un diluvio, que era una lluvia, porque no la necesitaban. Aparte que la Tierra, el planeta Tierra estaba nuevecito y todas las plantas, todos se alimentaban de su misma humedad. Entonces él tuvo una emuná tan grande, ¿sí? Que no sabía ni qué era y sin embargo, él obedeció, ¿sí? Y Adonai tuvo gracia de él. Ahora, ¿qué es hallar gracia para cualquiera? Puede ser recibir un regalo, ¿no? Y después descanso, ¿sí? Después descanso. Y la raíz de gracia es Haná, y ahí viene gen.
que es bondad, favor, agradar, gracia. Y la raíz de gracia es Haná, ¿sí? Eso nos lo dice la palabra en el Strong. Esto es inclinarse a la gracia de un superior hacia un inferior. Él volteó nuestra vista hacia nosotros. Y más específicamente es armar una tienda de campaña o una carpa, que quiere decir acampar, para morar, para sitiar, para descansar, ¿sí? Dice, ¿cómo que la gracia tiene que ver con un campamento? ¿Sí? Porque la fe es eso, es un refugio, es un campamento. Es donde yo estoy ahí. Cuando a veces estamos tan agobiados, es algo que Él me va a estar protegiendo. Y ahí está la imagen del Mizcán. Recuerden que siempre le cubría la Shejina, siempre estaba la nube y siempre la columna de fuego alrededor de ellos, protegiéndonos, ¿sí? Entonces es mi emuná donde yo descanso, estoy en una carpa donde yo me siento segura, donde nos sentimos nosotros seguros. Nosotros salimos ya simplemente cuando nosotros por error llegamos a caminar en alguna calle, pues donde hay violencia o algo, lo primero que pedimos es protección, ¿no? O sea, nos sentimos inseguros y llegamos a casa, llegamos a nuestra casa, sentimos esa seguridad, esa emuná hacia Él. Adelante, Amá. Bueno. Y acá yo les voy a usar un ejemplo. Está allí cayendo un aguacero terrible y usted va entrando a su casa, ¿no? Y posiblemente ahí en su andencito, aquí lo llamamos andén, ¿no? Que hay antes de entrar a nuestra casa. Hay una persona que está allí guardándose de la lluvia, pero aún así usted ve que se moja sus pies y que posiblemente sí, cuando llueve así con borrasca hasta se moja, ¿no? ¿Usted le invitaría a pasar a su casa? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿La invitaría? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Em, Hola, hola. Pues, pues sí, ¿no? Pero yo creo que también a veces nos fijamos mucho a lo mejor en su apariencia, ¿no? Porque, pues a lo mejor sí también estamos solos, si tenemos niños, y pues, ¿qué persona es la que se está atajando en el andén, ¿no? O sea, no es que uno sea como que malo, pero sí hay que ser cuidadoso, prudente o algo así, no sé. Amén. Así es. Eso mismo pasa con el Eterno. A nuestra casa, nosotros no dejamos entrar a nadie que no conozcamos. Definitivamente no. Dice la hermana Janet, tengo que pensar en que en mi casa, si estoy sola, si estoy con mis hijos y esta persona, y no se trata de que sea indiferente a lo que está ocurriendo, sino que hago esta pregunta del ejemplo porque si esa persona tú no la conoces, no la vas a invitar a tu casa a decirle, sigue y te secas, ¿verdad? Pero si es una persona a la cual yo conozco y está ahí afuera, indudablemente le voy a abrir la puerta de mi casa y le voy a decir, sigue, pasa. Le voy a dar una toalla, le voy a dar hasta ropa seca mía o de la talla del que esté, sea de mi hijo, sea de mi esposo, y le voy a decir, cámbiate, ¿verdad? Y entonces en esta parte de la gracia es donde vemos cómo es el Eterno con nosotros. Así es igual Él con nosotros. Él ya escogió a su pueblo y Él allí sabe quién es su pueblo. Aún Yeshua, Él mismo lo dijo, yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando nosotros vemos esto de lo que es allí, ¿qué es el pueblo? ¿Qué es esto? Pues vemos que si Él nos está hablando, que Él ya escogió un pueblo, que si Él ya allí lo predestinó, pues Él ya nos conoce. Y por esa gracia es que nos deja pasar allí con Él, a ese Mizcán que Él ya hizo. ¿Para qué?
porque Él sabe que nosotros vamos a hacer su voluntad. Y por eso es que nosotros habitamos con Él, por gracia. Por eso es que Él nos ha dejado pasar a este campamento, mis amados. Por eso es que aquí cada uno de los que está, no está por casualidad, está por la gracia del Eterno, porque ese es también parte de su propósito. Estamos en esa tienda con el Eterno allí aprendiendo, estamos habitando con Él y estamos en su campamento. Esto es lo que el Eterno desde allá un principio reveló, aun cuando le pidió a su siervo Moshe que hicieran el Mizcán en medio del campamento, que hicieran esa tienda allí en el desierto. ¿Cómo se llamó en ese momento? Allí, el Mizcán. ¿En el momento? ¿Recuerdan cómo le llamaban? Aquí, A este que está aquí en la imagen. ¿cómo le El llamaban Mizcán, ¿no allí ven? en hebreo? El Mizcán. ¿Para qué? Porque allí el Eterno quiere morar entre su pueblo. Él quiere habitar dentro de nosotros. Y vemos allí que ese es el propósito de él. Y allí hay otra cita para que la apuntemos en Yohanan 14:23, que dice, Yeshua le respondió, el que me ama, guarda mi palabra, Torá, y mi Padre lo amará y vendremos a él y nosotros haremos nuestro hogar dentro de él. Entonces, amado, amada, no es una casualidad que nosotros hayamos entendido Torá. No es una casualidad que estemos aquí, que le estemos buscando. No es una casualidad que estemos perseverando en este caminar con Él. No, Él ya nos escogió para habitar en nosotros. Pero lo hizo allí porque Él quiso. Dentro de todos los pueblos que había, Él escogió un solo pueblo. Y no fue cualquier pueblo, porque él allá ese pueblo que él escogió le dio esos mandamientos, le dio esos estatutos y lo tomó porque él quiso, porque en ese momento el pueblo también aceptó la voluntad del Eterno a través de lo que allí hizo nuestro padre Abraham. ¿Por qué escogió a un Abraham dentro de su generación? Porque Abraham también en un momento, podemos ver ese ejemplo de quién era Abraham. Su padre era un hacedor de ídolos. Vivía en una ciudad donde allí se llamaba Ur de los Caldeos y lo que hacían era ídolos. Pero un momento allí, Abraham fue ese varón que le entendió, que cuando él le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, él lo hizo. Que aun cuando él le dio la promesa de que le iba a dar muchos hijos tan numerosos como las estrellas de el cielo y la arena del mar que no se puede contar, y aun cuando ya estaba en su vejez y no había tenido ni siquiera ese primer hijo, le seguía creyendo a Abba. Y aun cuando ya luego el Eterno se lo dio allí, él en algún momento también se lo pidió para que fuera sacrificado y él no lo negó, él no lo negó. Y ya aún aunque el Eterno no se lo permitió hacer de una manera física, Abraham ya de una forma espiritual había muerto a esa posibilidad de su hijo, no entendiendo las cosas, pero él ya había tenido eso en su pensamiento, en su corazón, hacer lo que el Eterno le estaba pidiendo de entregar la vida de su hijo y lo hizo con ese temor hacia el Eterno. ¿Por qué? Porque allí él comprendió, él entendió. Entonces vemos que la gracia no tiene que ver solamente con algo inesperado, no. El Eterno nos da de su misericordia porque nos ama. Y por eso hoy podemos decir, es que éramos bien pecadores y de ahora, ¿cómo estamos? Estamos tratando de cambiar nuestra vida. Nos estamos esforzando por caminar con Él, ¿verdad? Entonces aún vemos, por eso todo lo que nos ha ocurrido, y yo pensaba en esta semana en algunas cosas que hemos estado haciendo en un taller y había esa pregunta que decía, ¿qué cambiarías de tu vida? Y yo por un momento pensaba y dije, no, yo no cambiaría nada de lo que me pasó, porque a lo mejor si cambiara algo, no tendría el amor que tengo hacia mi Abba en este momento. No podría valorar las cosas como las valoro ahora que estoy en él. Y le amo a él y le agradezco porque aún todo lo que él permite que nos pasa es por ese amor.
Entonces vemos que la gracia no viene de repente, sino que allí, como ahorita el Eterno nos explicaba a través de Jovita, no halló gracia porque era justo. Y por eso sus hijos, aún aunque podemos ver allí a alguno que no lo merecía, fueron salvos en ese momento. Fueron salvos. ¿Por qué? Porque habitaron, porque estuvieron con él en el arca. Si nosotros vemos ese ejemplo del arca, ¿qué hizo el Eterno también en esa arca? Habitar con ellos, habitar con los que estaban allí quedando con ese remanente. Y allí en medio de esa arca, ellos ¿qué pudieron hacer también? Pudieron descansar. ¿Por qué? Por la gracia del Eterno. Quizás afuera escuchaban truenos, una lluvia fuerte, pero ellos estaban ahí seguros y pudieron descansar. Y entonces vemos también que fueron salvos. Y podríamos preguntarnos, ay, ¿será que ellos llegaron también allá a la vida eterna? Pero eso es otro asunto que a nosotros no nos compete, ¿no? Que solamente el Eterno sabe a quién él ya tiene allí también, él sabe quién va a perseverar y quién va a llegar hasta el final y nosotros no tenemos que interesarnos por quién o quiénes sean salvos, sino que tenemos que esforzarnos por hacer nuestro salud, por hacer nuestra parte que nos compete y vamos a ver que cuando lo hagamos, cuando nos esforcemos por dar nuestro 100%, pues otras personas también van a querer unirse al pueblo del Eterno. Así como en un momento Abraham lo hizo. ¿Qué hacía Abraham, ese hombre de tiendas? Estaba allí en medio del desierto y cada vez que venía un viajero, él guardaba de tener ese testimonio, de enseñarles, de darle comida, de darles un lugar donde pudieran pasar la noche. Y les daba allí, les hablaba del Eterno. Y luego les decía, si ustedes quieren seguir, sigan. Pero si se quieren quedar, quédense, ¿verdad? Entonces también poder llegar a esa parte que nosotros somos un medio, somos un vehículo para que otros hallen la gracia del Eterno y puedan habitar con Él, porque Él quiere y tiene misericordia de todos. Él no hace acepción de personas. Él dice que cada mañana sus misericordias son nuevas y que sus misericordias son sobre buenos y sobre malos. Entonces vemos que también esta parte de allí de lo que es esa parte de la salvación, es allí ver que nosotros tenemos que tener identidad con Él. Poder ver que somos su pueblo, que somos sus hijos, que estamos allí predestinados para Él, que no solamente vamos a ser sus hijos en este momento, sino que también tenemos que anhelar a querer llegar a ser esa novia, esa calá, y comportarnos también como ese pueblo, comportarnos como esos hijos. ¿Y qué hace un hijo cuando usted lo tiene en su casa? Pues un hijo obedece, ¿verdad? Un hijo allí hace lo que usted le pide y se ajusta a las normas, se ajusta a las reglas y no va en contra de ellas. Entonces eso es lo que quiere el Eterno que nosotros podamos ser, que podamos ser esos hijos que Él ya escogió para habitar con nosotros, pero que nosotros también nos esforcemos en tener esa parte, que estar allí con Él. Entonces vemos que la gracia de Elohim es su amor y su misericordia. Ese amor que cubrió multitud de pecados a través de Yeshua, como lo veíamos ahorita en el intermedio, que solo a través de Yeshua, su gran amor que nos perdonó y dio su vida por nosotros y con su preciosa sangre nos compró, esa preciosa sangre hermosa. Y ahora estamos aquí también por su misericordia, por su gracia, esforzándonos para poder habitar con Él en casa, para poder ser uno solo con Él, para poder ser ese Ejá. Bueno, ¿y por qué? Porque nosotros tenemos, decía Andrea, nosotros tenemos esa identidad, porque Él nos escogió como pueblo. Por eso sabemos que nosotros ya somos salvos. Él nos escogió y no tenemos nosotros que tener miedo. En Juan 1, 16, 17 nos dice, y de su plenitud todos hemos recibido gracia y por gracia, porque la Torá fue dada por medio de Moshe.
Vemos que antes de que entregara las tablas a Moshe, ya los antepasados a Moshe ya cumplían Torah, simplemente que no la tenían escrita, pero ellos ya guardaban sus mismos, ya guardaban sus mandamientos, ya el Eterno desde que nace nos pone ya en su ADN, ya dice, esto es correcto, esto no es correcto. Cuando entrega las tablas a Moshe, ya nos da la Torah escrita y nos dicen revelaciones, no le cambies ni le aumentes, ni le quites, ¿sí? Nada. Y cuando ya se puso a lo físico, que ya llegó la palabra, después viene Yeshua a Mashiach, ¿sí? Entonces, ya nos está aquí diciendo que entonces la gracia y la verdad se vinieron a mostrar a través de Yeshua a Mashiach, porque ya nos escogió como un pueblo. Si nosotros vemos en Lucas 19:9, nos dice, Yeshua le dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa, por cuando este hombre también es hijo de Abraham. Tú crees en Mashiach, que eres hijo de Abraham. Entonces vemos que en físico se le entrega a Moshe y por la gracia de Yeshua nosotros estamos aquí y somos salvos, ¿sí? Porque tenemos esa identidad, porque somos su pueblo, fuimos nosotros escogidos. ¿Y por qué? Bueno, porque a través de su puerta, de la puerta que es Yeshua, nosotros entramos, ¿sí? Nosotros entramos con él y de esa manera nosotros somos salvos. Y recuerden que nos dice, hay que entrar no por el portón, no por la puerta ancha, sino por la puerta estrecha. Adelante, amada. Bueno, entonces aquí vemos que por esto es que nosotros sabemos que somos salvos, porque se tiene esa identidad y se comprende. No se tiene ni aún temor de decir es que voy a morir, no, porque se sabe que ya somos su pueblo y estamos en casa. Que ahora es entender cómo vamos nosotros a poder llegar a esa eternidad mientras estamos aquí en este caminar por la tierra. Vemos allí en Yohanan 10:9 que nos dice, yo soy el Elohim viviente, la puerta, dale. Si alguno entra por mí, hallará vida y entrará y saldrá y encontrará pastos. Entonces aquí reflexionemos. Dice, ¿quién entra por esta puerta será salvo? ¿Y de qué puerta nos está hablando? Nos está hablando de la puerta del Mishkan. Yo no sé si ustedes de pronto en alguna oportunidad tuvieron esa parte de estudiar el Mishkan, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de que aún cuando veíamos aquí esos 4 listones que hablaban, nos hablaban que era todo el testimonio de Yeshua. Decían que era el testimonio de Yeshua, ver todo lo que relata los 4 evangelios desde los 4 aspectos que cada uno de los Talmud nos enseña quién es Yeshua. Entonces vemos allí que cómo nosotros entramos al Mishkan solo a través de Yeshua, solo a través de empezar a tener esa identidad de ser hijos, de empezar a comportarnos como Él se comportó mientras estuvo aquí en la tierra. Y vemos también que esto nos hace énfasis a que en la misma Torá nos dice que ¿de dónde vendría la salvación? Pues que la salvación vendría de la tribu de Yehudá, ¿no? Que dicen que fue ese pacto de paz, de shalom que hizo el Eterno en algún momento con su siervo David, por haber sido ese siervo, ese hijo suyo que tenía ese corazón allí conforme le agradaba a Abba. Entonces vemos esta parte de que a través de quién, un judío que es Yeshua, que venía de la tribu de Yehudá, esa es la puerta para entrar allí al Eterno. ¿Y quién es la puerta? Es el mismo Adonai Yeshua HaMashiach. Entonces es entrar a su presencia a través de él, por esa puerta, a través de nuestros hermanos Yehudim, a través de ellos,
y nosotros vamos a ser allí salvos. Y vemos también que es allí en un sentido del pueblo. ¿Por qué? Porque eso también se perdió con el paso del tiempo, ¿no? De que ya entonces hubo un momento en que ya solamente se llamaron Yehudim, judíos, pero antes no eran llamados así. Antes eran llamados el pueblo de Elohim. Y aún Yeshua lo dijo, yo vine por el pueblo, yo ni por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vemos allí que esa es nuestra identidad, que la comprendemos, que esa es la forma de ser salvo, para que aquel que quiere ser salvo, entonces lo primero que tiene que entender es esto, que entramos mediante ser pueblo, el pueblo allí a través de quién, de la tribu de Judá, esa es nuestra puerta. Y también comprendemos aquí otra partecita que nos habla en 2 Timoteo 1:9, dice, por cuanto Él nos salvó y nos llamó a una vida cados como su pueblo, no por causa de nuestras obras, sino por su propia voluntad y la bondad inmerecida que Él nos dio a los que estamos en unidad con el Mashiach Jesús, antes del tiempo de los mundos y para los tiempos eternos. Vemos entonces que aquí nosotros, si lo meditáramos sin tiempo o espacio, desde antes, desde el principio de la creación del mundo, le pertenecíamos a nuestro Adonai. Y si Él dice que vino aquí y nos buscó, es porque le pertenecemos. Pero le pertenecemos como pueblo, ese pueblo que se había perdido. Entonces tenemos que ver que yo tengo que tener identidad como pueblo. ¿Para qué? Para poder perseverar en estas promesas que el Eterno me hace y en este llamamiento que Él me hace a ser parte suya. También sabemos que en medio de este caminar, Él nos ha dicho que va a haber trigo, que va a haber cizaña. Y nuevamente lo repetimos acá porque a lo mejor el Ruach quiere que lo tengamos como confirmación. Nosotros no sabemos el futuro, nosotros no sabemos quién se va a salvar. Solo Él lo sabe, pero nosotros tenemos que ser esas personas que perseveren hasta el fin. Y si llegamos hasta ese fin, es porque aquí como Él nos habla, pues porque habremos sido ese trigo, ¿no? Y es nuestra responsabilidad perseverar en este caminar con Él, en este vivir con Él, es nuestra responsabilidad. Y vemos allí que si nosotros seguimos esforzándonos y no importa lo que nos suceda, no importa lo que nos pase, nos levantamos otra vez y nos seguimos esforzando por guardar Torah, es porque estamos allí siendo pueblo suyo y porque en algún momento Él nos dará su premio. Entonces, si Él dice allí a dos, caminen y uno camina y el otro no quiere, si el uno persevera y el otro dice, es que yo no tenía que hacer un esfuerzo, no voy a caminar, pues no nos compete a nosotros. No podemos tomar allí esa parte de ser el Ruach de Adonai y lo que tenemos es que esforzarnos y tenemos que seguir caminando porque el Eterno ya también sabe quiénes se van a salvar y quiénes no. Y nosotros tenemos que vivir como Él quiere que vivamos. Tenemos que llegar a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Allí Él tiene para nosotros ya un, un propósito y nosotros tenemos que llegar a ese propósito con Él. Tenemos que perseverar todo el tiempo tenemos que esforzarnos y nuevamente volvemos allí a Efesios 2:8, donde nos hablaba como texto base este tema hoy de la salvación y de la gracia, pues hemos sido salvos por misericordia, por medio de creer, de modo que esto no depende de nosotros, pues es allí donde Adonai, es donde parte de él, de nuestro eterno Abba, el que está haciendo las demás cosas, entonces allí es donde vemos nosotros cómo allí también él es el que va a dar el resultado final como parte de lo que veíamos la semana pasada en esa mona. Adelante, Joven. Sí, es perseverar, perseverar. Y bueno, la gracia va unida a la Torah. Cuando hacemos lo que Elohim, sí, lo que Elohim quiere o nos está pidiendo a través de su Torah que nosotros hagamos,
Entonces la gracia es habitar en su casa, que Él habite en nosotros, ¿sí? Es haciendo lo que a Él le gusta, pero con esa emuná, una confianza completa, no a medias, te creo la mitad y otras no, pero también con obras. Y recuerden que por gracia, por su misericordia, Él es el que nos hace ser su pueblo. Él es el que nos hace ser su pueblo. Y por ser su pueblo, guardamos la Torah. Porque somos su pueblo, nosotros guardamos la Torah y guardamos la Torah, entonces somos salvos. ¿Sí? O sea, todo eso va encajando como un engranaje. Y tenemos varias citas, por ejemplo, Mateo 7, del 13 al 14 nos dice, entren por la puerta estrecha, porque la puerta que los lleva a la destrucción es ancha y el camino espacioso, y muchos viajan por él. Ahí, para pasar, tenemos que ir a hacer ejercicio para que estemos delgaditos y podamos pasar. Dice, pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida, y solo unos pocos la hallan, y también unos pocos entran, ¿sí? No nos vayamos engordando de tanto pescadito, de tanto transgredir. También tenemos otra cita que es Mateo 13, viene del 31 al 32, y después Mateo 13 del 44 al 46, nos dice Semuna, como la parábola de la semilla de la mostaza, ¿sí? Nosotros vemos esa semillita de mostaza tan chiquita, ¿sí? Tan chiquita y que quien viera esa semillita no daría, dicen aquí en México, ni un peso porque iba a ser ese árbol, ¿no? Entonces, en esa nos dice, Yeshua les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace mayor que todas las plantas del jardín. Si le avanzas en André, una diapositiva, por favor. Miren, este es el árbol de mostaza. De esa semillita tan chiquita, ese es el árbol de mostaza, que cobija, que da sombra. Sus raíces, si se dan cuenta, bueno, ahí está la imagen, está a sus aguas, anclada, ¿sí? Y de ahí sale sus frutos. Y bueno, si llevamos todo y vamos enlazando, bueno, de ahí da al ojo a diferentes pajaritos, o sea, pero de una sola semilla. Entonces dice ahí, si tan solo como esa semilla de mostaza fuera tu emuná, ¿qué frutos no daríamos? Dice, el reino de los Samayín, de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encontró, lo escondió de nuevo y después con mucha alegría se fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. También el reino de los cielos es como ese comerciante que busca esas piedras preciosas. Y cuando encuentra una piedra preciosa de mucho valor, va a vender lo que tiene, todo lo que tenía, y la compró. Entonces todo esto va unado a nuestra emuná. Tengamos esa emuná. Y nos dice él, si tan solo con esa semillita de mostaza tú me creyeras, tuvieras esa emuná. Entonces emuná que vaya creciendo para que nuestros frutos del Rúa lleguen a ser. Así es hermoso esos árboles. Son grandísimos y cobijan bastante sombra. Adelante, amada. Bueno, entonces vemos que aquí todo suma, ¿verdad? Todo suma. Tenemos esa parte de que es la emuná, ese bitajón de conocerle a Él, de la istalud de hacer lo que yo tengo que hacer, de las gajas de esperar en Él, porque eso es al final el reino del bien. Es que haga lo que yo haga por mí,
no va a funcionar. Todo es por Él y todo es para Él. ¿Y cuál es nuestro medio para un día alcanzar ese reino de Elohim? Es eso, que yo confío, que yo espero plenamente en Adonai, hago mis talud, sé lo que es el bitajón y sé lo que es el asgajá, que es lo que Él va a hacer allí por cada uno de nosotros. Y esto no es por nosotros, porque hagamos lo que hagamos, no va a ser nuestro mérito, sino que es el de Él. Y eso es mucho más profundo de que decir, ah, ¿será que la salvación se pierde o no se pierde? El medio para ser salvo, entonces, es aquí la emuná. Y al final entender que no es por nosotros, sino por las obras, ni por obras de justificación. Porque si entonces nosotros hiciéramos esas obras de justificación, nada nos podría justificar. Y al final perderíamos. Al final no llegaríamos a ningún lugar. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo y eso es todo lo que nos debe preocupar. Porque eso es Torah, que tenemos que guardar mandamientos, que tenemos que guardar las fiestas, todo lo hacemos porque es para Él. Y no lo hago porque quiero recibir una recompensa, porque necesito algo, no, o porque esté afligido, no, o lo hago porque quiero ganar una justificación, no, lo hago para cumplir el propósito que el Eterno me envió aquí a la tierra. Lo hago para guardar Torah y demostrarle a otros mi fe. Esas son las obras que yo tengo que hacer, es mi fe, lo que tengo que mostrarle a otros. Y que es bueno agradarle al Eterno, que cuando yo lo hago con deleite, lo hago con amor, lo hago con certeza, lo hago con perseverancia. Es así. Y aún podemos encontrarnos aquí una cita bíblica que está allí en el Salmo, en el Tehilín 119, en el verso 103 dice, cuán dulces han sido a mi paladar tus dichos, más que la miel a mi boca. Entonces, ¿cómo sabes lo que yo soy? Por lo que yo he mostrado, ¿verdad? Por lo que yo muestro, entonces allí por mi fruto y no por obras para que nadie se gloríe, como nos dice Efesios 2:9, que somos salvos no por nuestras propias obras, porque entonces caeríamos ahí en que nos podemos jactar y envanecer de otras personas, pero eso no es lo que quiere el Eterno. Pues amado, entonces ya sabemos que salvo es perseverar y somos salvos porque Adonai nos entregó su Torah, ¿sí? Fuimos escogidos por su gracia y a nosotros nos toca perseverar y perseverar, que ya tenemos la salvación, pero porque Él nos hizo nuestro pueblo. Nosotros tenemos la decisión, más bien debemos tomar la decisión si perseveramos, ¿sí? Hasta el final o nos quedamos a mitad de este maratón, porque es un maratón en nosotros en esta carrera. Entonces tenemos que llegar a ser el pueblo de Elohim, ¿sí? Y de llegar al reino de Elohim, ¿por qué? Porque somos su pueblo, tenemos su Torah, tenemos su justicia, su emuná, pero a través de las obras. Entonces sabemos, la salvación se pierde o no se pierde. Entonces es simplemente como nos dice Adonai, no le aumentes ni le quites. Es así, yo te escogí, tú trabaja. Y mi amor, aquí está. Y tu emuná, que sea una emuná como una semillita de mostaza. Pues amados, ese es nuestro tema de hoy. Tantito, André, no sé si pausas antes de despedirnos. Bueno, aquí está, miren, luchar, luchar. ¿Sale? Bueno, quisiera, aquí está. Muy bien. Si pausas la grabación y me